Asintió lentamente. Lo harás. El Tallou dio un pequeño y considerado asiento a cambio, y luego desapareció en la niebla, el débil resplandor de la piedra todavía visible en su mano. Cuando los últimos pasos se desvanecieron, el pantano exhaló, la tensión pesada que levantaba como el aire después de una tormenta. Draven se volvió a Sai. Ellos informarán lo que vieron. Lo sé, respondió. Aún puedes irte, esconderte más profundo. No, dijo Draven, sacudiendo la cabeza. Este es nuestro hogar. Si vuelven, tendrán que enfrentarnos como nosotros, no como sombras. Draven se arrodilló y tiró en sus brazos. Fuiste muy valiente, dijo suavemente. Ni susurró su voz pequeña, estaba asustada. Draven sonrió suavemente. Así es como sé que eres valiente. El chico lo miró, ojos anchos con preocupación inocente. ¿Te llevarán? Draven le sacudió la cabeza. Hoy no. Bien, ni dijo con la cabeza satisfecha. Porque aún no te he mostrado mis mejores bichos. Sai se rió entonces, un sonido suave y libre. Fue la primera vez que Draven la oyó reír así, no solo una sonrisa o un aliento de diversión, sino un sonido real y sin guardia. Se envolvió a su alrededor como a seguridad. Draven se paró a su lado, cepillándose los dedos contra los suyos. No hablaron. No necesitaban hacerlo. Habían soportado la prueba, y lo habían soportado juntos. El pantano aún estaba viendo, todavía salvaje, todavía antiguo, pero en sus lugares más tranquilos, ahora llevaba la memoria de la resistencia y el comienzo de algo irrompible. La tormenta pasó tranquilamente durante la noche, dejando atrás un silencio tan completo que parecía sagrado. Lluvia aferrada a las hojas, gotas pesadas atrapando la primera luz del amanecer, brillando como vidrio fundido. El pantano lleno de rocío y memoria. Draven se paró debajo del árbol antiguo donde el árbol se encontró con el borde de los campos de musgo. Sus manos estaban metidas en las mangas de su chaqueta meteorológica, y el viento se apretó suavemente contra él. Era fresco, encajado con el olor de la corteza mojada, hongos brillantes, y algo más débil, como el aliento sostenido demasiado largo y finalmente liberado. No había dormido, pero no se sentía como una carga. Me sentí como esperar. Los pasos se acercaron detrás de él, suaves, deliberadas. No se dio la vuelta. No tenía que hacerlo. Pensé que podrías estar aquí, dijo Sai, su voz tranquila pero llena de comprensión. Draven sonrió sin enfrentarla. Siempre parece saberlo. Hubo una pausa. La oyó exhalar lentamente, como si el peso del mundo la hubiera dejado en ese simple aliento. Este lugar recuerda cosas, dijo, su mirada distante. Algunos espacios tienen pérdida, otros tienen elección. Draven se volvió para enfrentarla. Ella se paró debajo de las raíces cortadas, enmarcada por la niebla matutina suave. Su pelo estaba suelto, cayendo en oscuras ondas húmedas hacia abajo, y su piel brillaba en la luz, aún brillando desde el paseo por el pantano. El color de sus tendriles se había profundizado en una violeta suave, el tono que llevaba solo cuando estaba abierta, sin miedo. Draven se acercó. ¿Y este espacio? ¿Qué es lo que sostiene? Sai lo estudió un momento. Esperanza, dijo, su voz suave pero firme. Por primera vez en años. Draven dudaba, su voz bajando. ¿Ya no tienes miedo? Yo sí, admitió, su mirada firme. Pero no estoy solo en él. Él dio otro paso más cerca, y ellos estaban cerca ahora, la niebla de la mañana subiendo alrededor de ellos en los curling tendrils. Draven se acercó lentamente, cepillándose los dedos a lo largo de su mejilla. No se parió. Sus ojos se cerraron por un momento, y el calor de su piel lo sorprendió, una suavidad con el débil pulso de su energía debajo de ella. Podía sentir su latido, no en su pecho, sino en su quietud. Creo que empecé a caer en el momento en que dejaste de hablar, murmuró, su voz baja. Y no sabía lo que era hasta que me miraste como si importara. Sai abrió los ojos, reuniendo su mirada. Lo haces. Las palabras se establecieron entre ellas como las raíces que presionan en el suelo. Draven se inclinó, solo un poco, lo suficientemente lento como para que pudiera alejarse si ella eligiera. Pero no se movía, y cuando sus labios se encontraron, no fue una colisión, fue una promesa. Lento, casi vacilante, dos personas que habían pasado demasiado tiempo sobreviviendo, finalmente dejándose sentir algo sin el miedo a romper. Sus labios eran suaves, fríos al principio, y luego calientes contra los suyos. Sus tentrillos se desplazaron, cepillándose suavemente a lo largo de su hombro,
riéndose ligeramente en su cabello, como si hubieran estado esperando para tocarlo demasiado tiempo. Se retiró, lo suficiente para descansar su frente contra la suya. Ninguno de ellos hablaba. No tenían que hacerlo. Detrás de ellos, una pequeña voz bostezó. Yo vi eso, Ni llamó desde debajo de un cercano colgante de musgo brillante. Draven se volvió, tratando de no ocultar su sonrisa. ¿Viste qué? ¿Besaste a mamá? Ni se le preguntó, su voz llena de curiosidad inocente. Sai levantó una ceja, divertido. ¿Nos has visto? Me estaba escondiendo, Ni respondió orgullosamente. Como un espía, pero uno feliz. Vino corriendo, llevando una bolsa de tejido llena de bayas de pantano picadas a mano. Hice el desayuno, declaró. Pero tienes que comerlo lento porque algunos de ellos explotan. Draven se arrodilló y abrió la bolsa, mirando dentro. ¿Es seguro? No realmente, Ni admitió con una sonrisa. Pero es especial. Sai se sentó junto a ellos, su pierna cepillándose la de Draven. Con cuidado, Ni se enrolló en el ladrón entre ellos debajo de una cubierta de vides. Su respiración se ralentizó, y su voz se suavizó, durmiendo tirando a los bordes de sus palabras. «¿Somos una familia de verdad?», susurró. Sai miró a Draven, y se acercó, suavizando el pelo del niño. «Sí», dijo en silencio, de la clase más real. Ni parpadeaba, considerando la respuesta. «¿Aunque tengo manos brillantes y sueños raros? ¿Especialmente por eso?». Sai sonrió, presionando un beso en la parte superior de su cabeza. «Hablas lo suficiente». Ni bostezo, contenido. «Vale», solo comprobaba. Se quedó dormido poco después, su pequeña mano enrollándose en la de Draven, la noche que se acomodaba a su alrededor como una manta suave. Una brisa se desvaneció a través del deslizamiento, llevando el aroma terrestre de suelo húmedo, viñas florecidas y savia de madera de Aswood. El pantano, temido y mal entendido desde hace mucho tiempo, ya no se sentía como un límite entre mundos, era un puente. Draven se tumbaba, un brazo metido debajo de su cabeza, el otro descansando suavemente sobre la mano de Sai, donde se tumbaba junto a la suya. «Nunca pensé que encontraría paz en un mundo como este», dijo en silencio. «No lo encontraste», susurró Sai, su voz suave y segura. «Ayudaste a construirlo». Se inclinó en él, sus labios cepillándose la mandíbula, y luego su boca. Lento, firme, cierto, ya no cuestionando, justo aquí, juntas. Y por primera vez en una larga y larga vida de silencio, exilio y grito sin respuesta, Draven se sintió entero. No porque los hubiera salvado, sino porque también lo habían salvado. 3 años después, el pantano había cambiado. No en la forma en que los colonos pensaron que podría, sino en la forma en que el tiempo cambia una melodía. Se había vuelto más suave alrededor de los bordes, más rico con nuevas voces, más denso con historias susurradas a través de viñas y polen a la deriva. Draven se paró. El pantano alienígena pulsado, su ritmo lento, pesado, como una bestia que duerme debajo de la tierra. La niebla se aferra a las raíces retorcidas de los árboles, gruesas y brillantes con una luz verde inquieta, velando la tierra en una neblina luminosa. Extraños campanas, como susurros llevados por el viento, se hicieron eco a través de la dosel asfixiada de vid, las ramas huecas que crean órganos naturales del viento. A continuación, piscinas de agua bioluminiscente brillaban, grasosa y profunda, reflejando las sombras oscuras de las criaturas justo debajo de la superficie. El aire era grueso de humedad, rico con el olor de fruta sobremadura, musgo húmedo y un extraño tang metálico de cobre y decadencia. Draven no pertenecía aquí. Se quedó de rodillas en la turba esponjosa, solo en un lugar que nadie se atrevió a aventurarse sin guía, y por una buena razón. El Valura 9 fue impresionante, pero era indiferente a la vida. El planeta era salvaje, sus sombras mirando, recordando. No hostil, pero nunca se olvidó. Ajustó su manada, limpiando la condensación de la lente de su escáner, su voz baja mientras hablaba con la grabadora. Espécimen 405, inusual cambio de color en la base, posiblemente relacionado con el desequilibrio de la hormona raíz. Aunque sabía que nadie lo escucharía más que él. El trabajo sobre el terreno se ha convertido en una mera formalidad, ya que el comando ha detenido la investigación directa en las zonas adyacentes de Valaria. Demasiado arriesgado, dijeron. Demasiado sensible. Una frágil tregua que se celebró entre los humanos y el nativo Valari, pero no fue paz, no realmente. Entonces llegó el sonido. Un grito, afilado y crudo,
como el cristal se rompe bajo el agua. Un grito, puro con desesperación, ni siquiera vagamente humano. Se hizo eco a través del pantano, vibrando profundamente en su pecho, un grito de angustia, el aullido final de un alma antes de que se destrozara. Draven se congeló, el ruido que le agarró con un puño helado. Luego, otro grito, más alto, el desesperado lamento de una madre. Sus músculos tensaron instintivamente mientras se volvía hacia el sonido, pero su mente se desvaneció. Las órdenes permanentes se extienden como estáticas en su cabeza. Asterisco no interfieran con Valari. No hay contacto no autorizado. Sin excepciones. Asterisco y sin embargo, a pesar de todo, empezó a correr. El agua del pantano salpicó alrededor de sus piernas mientras cortaba a través de la maleza, ignorando las espinas que raspadecían en su ropa y las hojas mojadas que golpearon contra su rostro. Sus botas se hundieron más profundamente con cada paso, el lodo chupándole, el aire grueso y húmedo. Otro grito perforó el aire, más cerca ahora, seguido de un segundo grito más débil, la voz de un niño, estrangulada con miedo. Draven irrumpió en el claro, como un intruso que irrumpió en un espacio sagrado. Lo que vio le golpeó más fuerte que los gritos que nunca pudieron. Un niño pequeño, de piel verde, su pelo negro corto, con barro, medio sumergido en un micro negro, golpeando débilmente contra la barra. Los ojos dorados del niño eran anchos con pánico, a medida que el lodo grueso se elevaba más alto, tragándolo pulgada por pulgada. A pocos metros, una figura alta, una mujer, agarrada por el pantano, su piel verde profundo e iridiscente, su largo pelo negro aferrado a su cara, empapada de agua y tristeza. Los tenriles bioluminiscentes se tejieron a través de su cabello, parpadeando erráticamente con pulsos de sangre roja, blanco caliente y un gris enfermo. Sus brazos fueron hundidos hasta los codos en la barra, llegando desesperadamente a su hijo, pero no notó a Draven al principio. Daba un paso adelante, y en un instante, sus ojos se le rompieron, con una intensidad feroz que le hacía congelarse. No era solo defensiva en su mirada, sino terror crudo. Ella lo miró, esperando que terminara lo que el pantano había empezado. Draven levantó las manos lentamente, tratando de calmarla. No estoy aquí para hacerte daño, dijo, su voz baja y firme, pero ella no contestó. En cambio, otro grito sin palabras se escapó de ella, un sonido primitivo y angustiado. Su hijo se había escapado más. Sin pensar, Draven se movió. Se arrodilló en el barro junto a ella, el suelo se hundió bajo su peso. Ella se parpadeó, sus tendrillos brotaban blancos, pero no lo detuvo. Lo tengo, dijo. Podemos hacer esto juntos. Llegando al monte, sentía por los brazos del niño, el pequeño lloriqueando mientras se extendía débilmente hacia Draven. Quiero ir a casa, susurró el chico, su voz apenas audible. Draven apenas podía oírlo, pero las palabras le pegaron fuerte. La madre se agarró de repente el brazo, no para detenerlo, sino para mantenerlo firme. Sus dedos eran largos, fuertes, temblando de miedo. Su agarre fue una declaración. Juntos, tiraron, el barro luchando con una resistencia viva y succionante, su succión apesta a pudrición. Los músculos de Draven gritaban, el esfuerzo casi demasiado, y por un momento pensó que eran demasiado tarde. Pero entonces, el niño salió libre. Draven lo arrastró en los brazos, sosteniéndolo un momento antes de colocarlo suavemente en el abrazo de su madre. Se envolvió alrededor de su hijo, arrastrándolo como si estuviera hecho de vidrio, su cuerpo temblando con cada aliento que tomó. El chico enterró su cara en su hombro, sollozando tranquilamente. Draven se retiró, su pecho se llenó de esfuerzo. Se sentó en el lodo, sin preocuparse de que se empapara a través de su ropa. Sus brazos estaban temblando. Su mente estaba girando, acababa de romper el protocolo, cruzaba una línea, y tocaba un Valari con sus propias manos. Miró a la mujer, sus ojos en él. Custodiado, pero ya no tengo miedo. Su expresión era ilegible, pero no necesitaba hablar. Su silencio hablaba volúmenes. Me ayudaste, dijo finalmente, su voz era una raspa silenciosa. Rompiste las reglas para nosotros, ¿por qué? Draven no tenía respuesta. La vio comprobar a su hijo si le daban heridas, sus dedos suaves y meticulosos. El niño husmeaba, y luego miró a Draven con ojos anchos. ¿Eres uno de los malos humanos?, preguntó, su voz pequeña. Draven parpadeó. No respondió, sin estar seguro de que él mismo lo creyera. El chico inclinó la cabeza. Mamá dice que no vienen al pantano. Dice que olvidan que vivimos aquí. Draven le miró a la mujer,
pero no dijo nada. Algo parpadeó en su cara, vergüenza, ira. El niño parpadeó lentamente, y luego susurró, «¿No olvidaste?» «No», respondió Draven. «No lo hice». Se sentaron en silencio, el suave resplandor de las luces del pantano que emiten sombras extrañas alrededor de ellos, los lejanos clics de criaturas debajo de la superficie el único sonido. Debió llamarlo, debería haber usado las comunicaciones en su cinturón para informar de lo que había ocurrido. Pero no lo hizo. Porque algo en sus ojos, profundo verde y vidrio con lágrimas desenmascaradas, le había pedido que no lo hiciera sin palabras, con confianza. Ella se quedó parada, todavía sosteniendo a su hijo. Su cuerpo estaba tenso, suspenso cepillando la espalda del niño en un ritmo tranquilo. Lentamente, se convirtió, y Draven los vio desvanecerse en la niebla. No lo siguió. Pero algo dentro de él ya había empezado a cambiar. Se quedó allí mucho tiempo después de que se habían ido, sentado en el frío, brillante barro, con 100 pensamientos chocando en su cabeza y solo uno que importaba. ¿Qué acabo de hacer? Draven no durmió esa noche. El silencio del pantano lo embrujó no porque estaba vacío, sino porque no lo estaba. Cada robo de vid, cada pulso de luz invisible más allá del dosel, le recordaba lo que había hecho, que había roto el protocolo, cruzado una línea, y había visto algo en sus ojos para lo que ningún libro de texto o directiva de misión lo había preparado. Que el silencio entre ellos tenía reconocimiento de peso, quizás incluso un indicio de disculpa, pero más que nada estaba lleno de preguntas no habladas. El chico rompió la tensión. «Mamá dice que tengo que darte las gracias», dijo que avanzaba con ambas manos detrás de su espalda. «Así que gracias». Draven sonrió. «De nada». El chico dudaba en un poco. «¿Puedo ver tus árboles parlantes?» Draven se encontró con la mujer para obtener permiso, que le dio la cabeza más débil dentro del invernadero. Noray se atrevió de una cápsula brillante a otra, llena de maravilla. «Este huele a caramelo», anunció metiendo su nariz en una gran floración amarilla. «Pero este huele a pies». Draven se reía. «Así es como se defiende un olor, a nadie quiere acercarse». La mujer entró lentamente manteniendo una distancia cautelosa del equipo pero escaneando el espacio con ojos inteligentes. «¿Cultivas cosas de la tierra aquí?». Ella preguntó. «Algunos otros son locales que estoy tratando de ver que crece cuando los dos mundos se encuentran». Ella no sonreía, pero la mirada que ella le dio no era fría. «No eres como los otros, no vine aquí para desnudar mi planeta, solo para escuchar». Draven dijo. «Pero no escuchan realmente». Sus ojos no se ablandaron solo un poco ni tocaron una viña roja que temblaba a sus dedos. «Hace esto uno como yo hace esto ahora». Draven dice que el chico se volvió a su madre. «Puede quedarse un poco más tiempo». «Yo como el hombre del árbol». Ella dijo nada más que su expresión falló solo por un segundo. Un parpadeo de algo antiguo y cansado pasó sobre su cara. Entonces asintió arrastrándose a sí mismo, mostrando a Noray cómo acariciar suavemente los pétalos sensoriales de un helecho bioluminescente. Él se movió lentamente, siempre dejando al niño llevar a la mujer sin interrumpirlos. «Brazos firme, pero no más hostil». «Nunca recibió tu nombre», Draven dijo que finalmente mirándolos. Su voz sonaba diferente cuando decía que el nombre tenía más que sílabas, quizás una historia, tal vez 1000. «Soy Draven». «Lo sé», dijo. «Tu olor estaba en el pantano antes de verte». Draven parpadeó. «¿Me podrías oler?». Ella dio el más débil olor a árboles. «Y teme bien», que dijo sonriendo levemente, «que no es totalmente inexacta». Sai giró su mirada hacia el techo de cristal viendo el rizo de niebla a través de él como humo perezoso. «Porque me ayudó a arrastrar». Pausado, él podría haber dado una docena de razones lógicas de la ética humana. Pero ninguno de esos era verdad, porque nadie más estuvo callada por mucho tiempo. Entonces dijo, «Ya no escuchan nuestras canciones». No entendía el significado completo de sus palabras, pero entendía el dolor que estaba debajo de ellas. «Quiero», dijo suavemente. Sai le miró los ojos firmes, no calientes, pero ya no distantes. «Entonces necesitarás desarmar tu mundo». Noray interrumpió el momento tirando sobre la manga de Draven. «Draven, tienes insectos voladores aquí, no de los mordaces, solo de los brillantes». Draven se arrodilló junto a él y abrió un pequeño cajón de la mesa de laboratorio. Dentro de 3 insectos brillantes en un hábitat sellado. «Solo si prometes». «Soy gentil». «Siempre soy gentil», declaró el chico, señalando un dedo al cristal. Los bichos se alejaron de un pánico frenético, y miró hacia arriba con ovejas. «Excepto que una vez, pero estaba aprendiendo». Draven se ríe suavemente, pero la cara de Sai seguía siendo seria, aunque un pequeño cambio en su expresión sugirió que no estaba tan tensa como antes. El cielo afuera se desplazó, la luz se debilitó como si anticipara algo. Sai se enderezó. «Deberíamos irnos». «Nori se ha punzado». «Pero aún no nombré los bichos». «Puedes volver», dijo Draven antes de que pudiera detenerse. Sai no respondió, pero tampoco se negó.
Cuando se volvieron a marchar, el chico agitó con entusiasmo. Adiós, hombre árbol. Draven se paró en la puerta del invernadero, viéndolos desaparecer en la niebla, sus ojos persistían en las formas cambiantes en la niebla. Pero esta vez, algo había cambiado. Esta vez, sabía que volverían. Y dentro de él, algo desconocido se agitó, un sentimiento más pesado que simple curiosidad, no amor, todavía no, sino esperanza. El sentido débil de que su decisión, simple como parecía, había cambiado algo mucho más grande de lo que entendía. La niebla se había engrosado durante la noche, agrupándose en olas a través del suelo del bosque como leche derramada con luz. Sai y Nori habían desaparecido en ella hace horas, sus siluetas tragadas por las viñas brillantes y los árboles susurrando. Pero habían dejado algo atrás en Draven, una pregunta que no dejaría de crecer. No tenía intención de involucrarse. No había planeado abrir las puertas de su santuario a nadie, menos que a una mujer Valari y a su hijo curioso. Pero el pantano tenía sus propios planes, y ahora esos planes estaban empezando a arraigarse en él, como una de las vides simbióticas que se aferraba a sus paredes de invernadero. Se encontró limpiando, no por necesidad, sino por algo más cercano a la anticipación. El laboratorio ya estaba impecable, pero se movió a través de él de nuevo, comprobando los niveles de nutrientes, recalibrando los controles de humedad, podando hongos sobrecrecidos que brillaban demasiado cerca de las camas de musgo. Cada vez que una sombra se movía en la niebla, se volvía demasiado rápido, solo para encontrar un pájaro que se salía o la mayor parte de un pastelito que se deslizaba entre las raíces. Aún así, la cabeza de anticipación se mantuvo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando la niebla finalmente se separaba, no estaban caminando, estaban bailando. O más bien, Nori lo era. El chico vino atado al despejado descalzo, brazos agitados de alegría, barro salpicando sus piernas mientras se derribaba por el suelo húmedo, riendo fuerte. Draven, mira, Draven. Hice cantar el suelo. Draven salió del invernadero, al igual que Nori pisó un parche de tierra que lanzó una vibración musical repentina, uno de los campos de resonancia biótica del pantano, un fenómeno todavía mal entendido. El chico se rió, saltando de nuevo. Se va *W* si lo golpeas bien. Sai siguió unos pasos detrás, caminando con la tranquila gracia que Draven se había acostumbrado a, aunque sus ojos agudos barrían la zona, cautelosos y practicados. Aún no se había relajado, pero estaba aquí. Eso significaba algo. Draven sonrió a pesar de sí mismo. Has descubierto el sistema de percusión natural del Valura 9. Nori lo miró. ¿Lo rompí? No, tú lo tocaste, Draven dijo con una risa. El chico dio un encantado suspiro. Entonces soy un creador de música. Sai vagó por la parte trasera del invernadero, pausando cerca de una fila de vainas de cristal suspendidas llenas de esporas hongos híbridas. Corrió la mano a la ligera sobre el cristal, dejando rastros débiles de calor donde su piel se encontraba en la superficie. Has hecho que este lugar crezca bien, dijo suavemente. Es medio escuchar, respondió Draven. El resto es conjeturas. Se volvió a mirarlo, una sutil sonrisa formando. Eso es más de lo que la mayoría nos da. Draven se acercó a ella, su mirada se desvaneció por el vibrante espacio que les rodea. La mayoría de los demás ven este planeta como materia prima, un lugar para cosechar, no para aprender. Sai estudió su cara, sus ojos se estrecharon ligeramente. ¿Entonces por qué estás aquí? Dudó. La respuesta siempre había sido fácil, algo que había repetido durante cada revisión de rendimiento y control de seguridad. Pero esta vez, no lo dijo. En cambio, él simplemente respondió, porque no quería estar donde estaba. Sai no habló inmediatamente, pero cuando lo hizo, su voz era considerada. Valura acepta lo que sobrevive, no siempre lo que es digno. Nori había subido al borde de una plataforma creciente, colgando una pierna sobre la medida que inspeccionaba un grupo de raíz bioluminiscente que estaba abajo. Mamá, ¿crees que los bichos se sienten tristes cuando ya no pueden brillar? Sai parpadeó, sorprendido por la pregunta. ¿Qué te hace pensar eso? Este dejó de brillar cuando la toqué, explicó Nori, su voz llena de inocencia. Draven se adelantó, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. Eso significa que está descansando. A veces las cosas dejan de brillar cuando están cansados, como tú. El chico se volvió a ver a Draven. Brillas diferente que los otros, pero silencioso. Sai miró a Draven, realmente mirándolo por primera vez. Te han hecho daño, dijo, sus palabras tranquilas,
no es una pregunta, sino una observación. Draven no dijo nada, su mirada cayendo. Sai caminó lentamente hacia el lado lejano de la habitación donde una colección de plantas nativas de la tierra creció en vainas de vidrio. La mayoría eran hierbas inofensivas, musgos comestibles y raíces, pero una flor estaba floreciendo, una frágil flor que brillaba suavemente en la luz ambiente. Se paró cerca de ella, sus dedos pastando los delicados pétalos antes de decir, casi para sí misma, este lugar crece más que las plantas. Draven la vio, el peso de sus palabras se colocaba sobre él como la niebla de fuera, silencioso, inevitable y profundo. La flor blanca con pétalos de rizaje y un tallo translúcido captó la atención de Sai. Se inclinó y exhaló un aliento suave a través de su superficie. Para el asombro de Draven, los pétalos cambiaron en respuesta. «Recuerda el sonido», murmuró. «No solo vibraciones». «Eso es imposible», dijo, su voz encajada con incredulidad. «Es nativo de la Tierra, no diseñado por Arco». «Incluso las cosas alienígenas aprenden», respondió suavemente, sus ojos reflejando un significado profundo y oculto. «Incluso invasores». Draven se acercó a la palabra. «¿Es eso lo que crees que soy?» Sai volvió a él, su cara ilegible. «Creo que eres lo que eliges después». Nori había encontrado una superficie reflectante cerca del condensador de humedad y estaba haciendo caras en ella. «Draven, ¿crees que mi pelo crecerá hasta mis pies como el de mamá?» Draven se rió. «Puede ser, pero tendrás que ser muy paciente. Nori se ha echado a perder. Soy malo en esperar». Draven se arrodilló junto a él, su voz suave. «Está bien ser malo en las cosas cuando eres joven. Así es como mejoramos». El chico inclinó la cabeza. «¿Fuiste malo salvando a la gente una vez?» La pregunta se hizo más difícil de lo esperado. Draven tomó una larga pausa antes de responder. «Yo era muy malo. Pero tú me salvaste. Yo estaba listo esta vez». Nori asintió seriamente, luego se acercó y lo abrazó. Draven se congeló, se agarró con la guardia baja. Era el tipo de abrazo que los niños dan cuando nadie está mirando, honesto, sin cálculo. Los pequeños brazos verdes del niño se envolvieron en su cuello con total confianza. Sai miró a Draven, y aunque no sonreía, algo en sus características se suavizó. «Estén preparados», dijo. Luego, sin otra palabra, se fueron, desapareciendo en la niebla otra vez, de la mano, la luz que rastreaba su piel. Por primera vez desde que llegó a Valora 9, Draven no los vio salir con el ojo separado de un científico o un extraño. Miró con algo más cercano al anhelo, no por amor, aún no, sino por la oportunidad de volver a importar a alguien. El camino que nos espera se sintió más estrecho hoy. No físicamente, aunque las raíces torcidas y los huecos encajados por niebla eran más apretados que antes, sino emocionalmente. El aire se sentía más pesado, cargado, como si el pantano supiera que no era solo una visita. Algo más profundo estaba llegando. Draven caminó cuidadosamente detrás de Sai mientras los guiaba a través del pantano, saliendo de parche seco a parche seco con una gracia sin esfuerzo que le hizo sentirse torpe en comparación. Nori se saltó hacia adelante, zumbando suavemente a sí mismo, dejando pequeñas huellas en el musgo brillante. El aire olía a lluvia y minerales, grueso con el olor de las viñas fúngicas florecientes. El brillo del dosel parpadeó, como si los árboles respiraran en sincronía con ellos. ¿A dónde vamos hoy?, Draven preguntó, su voz cortando el silencio, más para aliviar la tensión que por impaciencia. Sai no miró atrás. «A un lugar donde pueda hablar, no con palabras, no solo». «Puedes hablar aquí», dijo, aunque ya sabía que no era lo mismo. «No así», respondió suavemente. Caminaban en silencio, sus pies se hundieron en la tierra suave y cálida con cada paso. El pantano los rodeó, vivo, consciente. Draven podía sentirlo más ahora, como si estar cerca de Sai y Nori hubieran despertado algo profundo dentro de él que no había conocido que existía. De repente, Nori se detuvo, señalando a un árbol que se había abierto en la base, revelando raíces rojas brillantes debajo de ella. «Ese sangra», dijo, su voz es una mezcla de curiosidad y alarma. Sai se arrodilló a su lado. «No sangra», dijo suavemente. «¿Recuerdas lo que te dije?». El chico asintió. «Está cantando con sus raíces». Draven se agarró junto a ellos, sus ojos fijados en la cruda, herida brillante en el árbol. «¿Por qué brilla así?». Sai lo miró sobre su hombro, su voz suave. «El dolor deja una marca, algunos tipos nunca se desvanecen».
Había algo en su tono que hizo que Draven la mirara más de cerca, pero no dijo nada. Cuando llegaron al borde de una gran cuenca encajada con agua rodeada de tallos altos, parecidos a piedra, Sai se detuvo. El claro era extraño, casi demasiado silencioso. El aire zumbaba ligeramente con presión, y el musgo brillaba en un patrón espiral que conducía hacia el centro. Allí, un árbol grande se levantó más alto que cualquier Draven había visto en el planeta, sus raíces tejidas en arcos, y su tronco tallado con lo que parecía símbolos antiguos. Aquí es donde llegamos a lamentarnos, dijo Sai en silencio. Draven se acercó lentamente hacia el centro, instintivamente consciente de que esto era tierra sagrada. El árbol se alzó sobre ellos, pero no se sentía amenazante. Se sentía como estar en un recuerdo. Sai permaneció al borde, una mano descansando sobre el hombro de su hijo. Está enterrado aquí, dijo en silencio. Draven se congeló. ¿Tu amigo? Ella asintió una vez. Lo siento, dijo, pero las palabras se sentían pequeñas. Lo canté en las raíces, dijo, su voz suave pero resuelta. Era lo único que me quedaba para dar. Draven se retrocedió, le apretaron la garganta. ¿Cómo sucedió? Sai no respondió inmediatamente. Nori se sentó en el musgo blando, rastreando aún patrones en la suciedad con un palo. Su zumbido era bajo y distraído, como si hubiera oído esta historia antes, pero nunca quiso hacerlo. Fue un colapso minero, dijo Sai por fin. Justo fuera de la zona 7. Los humanos habían empujado más profundamente de lo que se suponía. Ellos ignoraron las líneas de falla. Les dijimos, que no escucharon. Su voz no se levantó. No era necesario. Fue a ayudar a sacar a uno de los tuyos, continuó. No lo logró. Draven se tragó fuerte, un nudo que se formaba en el pecho. ¿Lo honraron? Negaron que sucediera, dijo, mirando hacia otro lado. Nos dijeron que nos fuéramos. Sin compensación, sin justicia, solo silencio. Draven se sentó a su lado en el musgo, con cuidado. ¿Y los otros, tu pueblo? Los ojos de Sai se oscurecieron. También se volvieron locos. Los valarios tenían que aferrarse, pero ni siquiera en el dolor. Los ancianos me dijeron que ahora era demasiado humano. Demasiado fuerte. Demasiado roto. Porque tú, destruyó a tu amigo porque no podía fingir que no existía. El silencio se envolvió a su alrededor como la niebla. Draven la miró, verdaderamente viéndola ahora, no solo como madre alienígena o misterio cultural, sino como una mujer que había sobrevivido al aislamiento de cada lado. Estaba solo, dijo en silencio. Saya sintió. Hasta que vino. Miró hacia abajo a Norai, que estaba tumbado sobre su estómago, mentón descansando en sus manos, todavía rastreando las ranuras espirales en la tierra. Draven se volvió hacia el chico. Eres más fuerte de lo que pareces, pequeña. El chico se encogió. No quiero ser fuerte, solo quiero que mamá sonría otra vez. El aliento de Saya atrapó, no dramáticamente, pero lo suficiente para que Draven lo escuche. ¿Has sonreído desde entonces? Le preguntó suavemente. No como antes, respondió después de una larga pausa. Dudó, y luego añadió, sonreíste el otro día cuando él estaba nombrando bichos. Sai lo miró, un débil destello de sorpresa en sus ojos. ¿Te diste cuenta? Se asintió. ¿Cómo no podría? El árbol detrás de ellos dio un leve gemido, su madera cambiando bajo peso, o quizás la edad, pero se sentía como algo más profundo, como el reconocimiento. Hablas con el pantano como si te escuchara, dijo Draven suavemente. Sí, respondió Sai, su voz encajada con tranquila certeza. Incluso para mí. Draven se inclinó de nuevo en sus manos, observando la forma en que la luz se filtró a través de las raíces archivas sobre ellas. He venido aquí para desaparecer, admitió, las palabras saliendo en una confesión tranquila. Sai no interrumpió. No maté a nadie. Nada dramático. Yo solo, dejé que algo pasara cuando no debía tener. Un error, uno que importaba. No podía enfrentar a los que decepcionaba, así que corrí aquí. Y los árboles, me dieron la bienvenida. Se detuvo. El número me toleró, hasta ahora. La miró, su voz más baja, casi vulnerable. Eres la primera persona que me ha hecho sentir visto desde que dejé la tierra. Sai inclinó la cabeza un poco, su mirada suave pero afilada. Eso es peligroso decirle a alguien con quien no se supone que hable. He roto reglas más grandes, murmuró Draven, casi para sí mismo. Ni se arrastró a Draven ni se arrastró en su regazo sin avisar.
Estoy cansado, tu regazo es aplastante. Draven parpadeó y luego se ríe. No es tan blando. Sai levantó una ceja. Usas armaduras como tu clase, pero nunca la has usado. Draven suavizó el pelo de Ni, sus dedos cepillando las suaves cerraduras verdes del niño. Quizás lo perdí en el camino. No respondió inmediatamente, pero se sentó junto a él, cerca, pero no tocando. Había una cercanía en el aire, un entendimiento entre ellos que no se vio forzado, solo en silencio. ¿Mamá? Ni murmuró, ya medio dormido. ¿Puede quedarse? La mirada de Sai encontró a Dravens, y esta vez, no miró hacia otro lado. Si él lo decide. Draven sintió que el musgo respiraba debajo de él, o tal vez fue su corazón lo que se aceleró. Miraba entre ellos la madre afligida, el niño que aún creía en la música, y el árbol que recordaba cada voz. Yo elijo, dijo silenciosamente, sus palabras firmes pero sin promesas. Sin ceremonia, sin promesas, pero fue real. Y en ese silencio sagrado, Valora 9 registró algo nuevo. Había un peso en el aire esa mañana, tan sutil que podría haber sido confundido con la niebla, pero Draven sabía mejor. No era solo niebla o humedad presionando contra su piel, era la forma de algo que se acercaba, algo invisible e inconmensurable. Lo sintió antes de verlo, antes del rubor en la sombra, antes de la quietud de los pájaros. El pantano lo sabía. Se paró al borde del invernadero, corriendo una mano sobre el marco donde las viñas habían comenzado a acurrucarse a la estructura, como si lo reclamase. El cristal estaba caliente del sol que salía, y la condensación brillaba como estrellas dispersas a través de su superficie, pero sus pensamientos estaban en otra parte, en las palabras de Sai de la noche anterior. Están viendo de nuevo. El Valari siempre había sabido cómo sentirlo, cómo leer el viento y el suelo como si fuera escritura. Ella le había advertido en ese tono bajo, incluso que usó cuando las apuestas eran reales. Tenemos que tener cuidado. Están caminando más cerca de lo que dicen. No quería creerlo, pero ahora, de pie en la mitad de la luz, lo sentía también, un cambio, una presencia. Se dio la vuelta justo a tiempo para ver que Sai aparece a través de la línea de árboles, con Noraya agarrando su mano y sosteniendo algo cuidadosamente envuelto en musgo. Se movieron tranquilamente, pero no con miedo. Más bien estaban entrando en algo inevitable. Draven se acercó a ellos. Pensé que quizás te quedarías alejado hoy. Sai le sacudió la cabeza. Si nos escondemos, ellos ganan. Parecía cansada, no débil, sino usada. El tipo de cansancio que no solo vive en el cuerpo, sino en la memoria. Sus tenriles bioluminiscentes eran más oscuros de lo habitual, su color silenciado aún fresco, gris-azul. Incluso el rebote habitual de Nor parecía amortiguado, sus ojos se fijaban en el paquete de musgo en sus manos. ¿Qué es eso? Draven preguntó con cuidado. El chico lo sostuvo sin una palabra. Draven agachado, despacio despegando el musgo. En el interior había una flor, una de las raras flores de pantano que solo se abrió después de una tormenta. Sus pétalos brillaban con un tono profundo e iridiscente, pulsando con un poco de fuerza. Lo encontré cerca del agua, Ni dijo suavemente. Estaba cerrado cuando la toqué, y luego me abrió. Miró hacia arriba. Creo que es valiente. Draven sonrió, pero no llegó a sus ojos. Entonces es como tú. El chico inclinó la cabeza. ¿Soy valiente, incluso cuando no me siento valiente? Draven encontró su mirada. Ahí es cuando más importa. Ni asintió lentamente, como si absorbiera la verdad de ella. Entonces, como recordando algo importante, llegó a su bolsillo y sacó una piedra suave y oscura. Te traje esto, dijo, ofreciéndoselo a Draven. Draven lo aceptó sin duda. ¿Qué es? Es para cuando tu voz tiembla. Sai se quedó callado mientras Draven le dio la piedra en la mano. Era cálido, redondeado en los bordes, claramente habiendo sido sostenido muchas veces antes. Mantiene las partes asustadas en silencio, dijo Ni. No se fue, solo silencio. Draven se tragó el bulto repentino en su garganta. Gracias. Ni retroceder, satisfecho. Sai finalmente habló. Vendrán pronto, ¿no? Draven asintió. Esta mañana recibí un aviso de corto alcance, que estaban en el sector 9 al amanecer. Demasiado cerca. Ella murmuró, no puedo detenerlos, pero puedo pararme frente a ellos. Sai lo miró por un largo momento. ¿Harías eso por nosotros? Lo haría por ti, dijo Draven. No dijo nada, pero en la quietud,
Algo pasó entre ellos, un entendimiento no hablado, un desafío compartido. Y luego, el bosque se agitó. No es un ruido de vida silvestre, sino pasos mecánicos medidos, deliberados, humanos. Draven giró, mirando hacia el sonido. Dos cifras surgieron de la niebla. El teniente Arrow y un oficial más joven siguiendo detrás de él, Tallou privado, si Draven se acordaba correctamente. Aún verde. Aún inseguro. Su postura traicionó su incomodidad. Arrow caminó como si el suelo le perteneciera. Sus botas se apretaron profundamente en el musgo con cada paso, su rifle se arrastró por la espalda como una placa de autoridad. Su casco estaba apagado, pero su expresión permaneció ilegible. Draven se mantuvo firme. Estoy donde siempre estoy, dijo, su voz firme. Los ojos del teniente Arrow escanearon el claro, perdurando demasiado deliberadamente, primero en Sai, luego en Norai, y finalmente aterrizando en Draven. Su mirada se ajustó. Compañía inusual para un botánico. Estudio el ecosistema, dijo Draven con calma. Son parte de ella. La boca de Arrow se apretaba en una línea delgada. No juegues, dijo, su tono agudo. Draven no dijo nada en respuesta. Tallou, el oficial más joven, cambió nerviosamente, sus ojos se pusieron en contacto entre ellos dos. Arrow se adelantó, sus ojos se fijaron en Sai. No deberías estar aquí. Sai no se movió, su mentón levantando ligeramente, sus tenriles brillando una plata pálida. Y aún así estoy aquí. Arrow volvió a Draven. Violaste los protocolos de contacto. Ella no es peligrosa, respondió Draven, su voz firme. Ella es Valari. Es madre. Los labios de Arrow presionaban en una línea estrecha. Eso no cambia la ley. Draven intervino entre ellos. Entonces tal vez la ley está equivocada. El silencio que siguió fue grueso, asfixiante. El tono de Arrow se enfría. Has comprometido la integridad de la misión, has compartido recursos, posiblemente Intel. He salvado a un niño, Draven le ha devuelto. Su voz creció más fuerte. También cruzaste una línea. No, dijo Draven, su tono estable, más fuerte ahora. Finalmente vi la línea, y la pasé por encima. Permanecer detrás de ella significaba fingir que no importaban. La voz pequeña tampoco rompió la tensión. Mi mamá canta cuando está triste, dijo, dando un paso adelante, sus palabras ligeras pero serias. ¿Cantan tus gentes? El table parpadeó y Arrow no respondió. Ni inclinado la cabeza, curioso. Si cantaras más, quizás no te sentirías tan fuerte dentro. Draven casi sonríe. Sai se acercó, tocando el hombro de su hijo. Basta, cariño, dijo suavemente. Pero tampoco se volvió a Arrow, añadiendo suavemente, no estamos tratando de romper las cosas. Solo estamos tratando de ser algo. La mandíbula de Arrow trabajó silenciosamente, pero no respondió. Draven conoció su mirada, inquebrantable. Puedes registrar tu informe. No mentiré. Pero si me preguntan qué hice, diré que me quedé con los que valían la pena defender. Otra pausa larga. Entonces, sin decir nada, Arrow se dio la vuelta y se fue. Tallou dudaba, mirando una vez más en Nor, y luego siguió. Cuando sus pasos se desvanecieron a la distancia, la tensión se levantó, como el vapor después de la lluvia. Draven exhaló agudamente, el peso que levantaba de su pecho. Sai se puso a su lado, cepillándose el brazo a la ligera. No tenías que hablar por nosotros. No lo hice, dijo Draven, su voz silenciosa. Hablé por mí. Tampoco le metió la mano en la de Draven. ¿Ganamos? Preguntó, su voz pequeña pero llena de esperanza. Draven lo miró hacia abajo. Aún no, pero no perdimos. Draven asintió, su expresión suavizante. Así es. El chico apretó su mano en respuesta. Sai se paró en el otro lado de Draven, silencioso, pero su mirada había cambiado, menos guardada, menos temerosa, más abierta. Draven los miró a ambos, su pecho se sintió más ligero. El pantano los rodeó, salvaje y vivo, aún incierto, pero ya no era un lugar al que había escapado. Ahora se sentía como el lugar donde había encontrado lo que realmente importaba. Miró la piedra que Norai le había dado. Por primera vez en mucho tiempo, su voz no se sacudió. El viento vino del norte esa mañana, más frío, más agudo que el calor habitual del pantano, llevando consigo el olor de la piedra mineral y algo más debajo de ella. Cambio. Sai lo sintió primero, el sutil cambio en el aire, antes de que los pájaros se callaran.
Draven lo vio en la forma en que la niebla no se calmó como lo hacía normalmente. Norai, sensible de una manera que solo un niño intocado por la duda adulta podría ser, susurró en voz alta. Están volviendo, dijo suavemente. Draven miró hacia arriba desde donde se arrodilló, ajustando el musgo de la red alrededor de un parche fresco de raíces híbridas. El chico estaba descalzo justo más allá del umbral del invernadero, tapando un insecto brillante en sus manos. Su pequeña cara era verde pálido en la luz filtrada, ojos anchos, no con miedo, sino con reconocimiento, un conocimiento tranquilo. ¿Quién viene, pequeña sombra? Draven preguntó, manteniendo su voz ligera. Tampoco respondió de inmediato. En cambio, abrió las manos y dejó que el insecto volara hacia arriba, sus alas brillantes siguiendo chispas en el aire quieto. Luego, suavemente, dijo, los que no escuchan. Sai se adelantó de los árboles detrás de ellos, silencioso como siempre, pero esta vez hubo urgencia en sus pasos, en el borde duro de su mirada. Están en el sendero oriental, dijo, su voz apretada. Moviéndose rápido, 4, quizás 5. Draven se paró. ¿Scouts? No, respondió Sai, su voz baja y estable. No exploradores, soldados. Un ritmo de quietud pasó entre ellos, y luego Draven asintió una vez. Nos encontraremos con ellos aquí. Sai frunció el ceño. Está demasiado expuesto. Debemos correr. No, dijo Draven firmemente, su voz resuelta. Si corremos, confirma todo lo que temen, que estamos ocultando algo, que eres peligroso, que soy culpable. La mirada de Sai se endureció, y su voz cayó a un susurro. Eres culpable. Draven encontró su mirada, y dijo tranquilamente, entonces oigan la verdad de mi boca. Un silencio pesado pasó entre ellos, pero no hacía frío, estaba lleno de comprensión. Sai dio una fuerte cabeza. Entonces me quedaré contigo. Tampoco se acercó, agarrando la mano de su madre. ¿Puedo pararme también? Sai se arrodilló y le besó la frente. Ya lo estás. No esperaron mucho. Menos de 10 minutos después, el cepillo en el lado lejano del árbol se robó y se separaron, y 5 figuras humanas entraron en la vista. Estaban totalmente orientados en armadura colonial, armas bajas pero listas, visores abajo, ojos ocultos detrás de vidrio espejo. Draven reconoció solo a 2 de ellos por su construcción y marcha. El teniente Arrow lideró al grupo como esperaba, todavía demasiado limpio para alguien que pasaba tiempo en el pantano, todavía demasiado erguido, como si las reglas mismas fueran cosidas en su uniforme. Detrás de él, siguió el soldado Tayou, escaneando el follaje, pareciendo más incierto que antes, más consciente de dónde estaba. Draven se adelantó, levantando lentamente una mano en bienvenida abierta. Este es un sitio de investigación, dijo. Estás invadiendo. Arrow no se detuvo. Dr. Ward, ha sido marcado por una violación de contacto de categoría 2. Interacción no autorizada con